Considerado uno de los estados péndulo que pueden decidir la contienda presidencial, Carolina del Norte presenta desafíos históricos pero también coyunturales. Eumar Essa está en Charlotte, la ciudad más importante del estado, y vamos a comenzar dándole la bienvenida y preguntándole cuál es la importancia de ese estado en las próximas elecciones presidenciales. Eumar, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Este estado cambia su cantidad de votos electorales. En esta oportunidad tenía 15 hasta las elecciones pasadas, pero luego del censo de 2020 ahora tiene 16. Con ello supera a Michigan, que es otro de los llamados estados péndulo, empata a Georgia en el octavo lugar entre los estados con mayor cantidad de votos electorales para los comicios presidenciales. Es un estado al que han venido muchísimas veces los dos candidatos, los hemos visto en Raleigh, en Charlotte, en Asheville, en Greensboro, en Greenville, en varias de las, en Wake, las ciudades más importantes, porque obviamente se sabe que es un estado que va a tener un peso fundamental y que puede terminar decidiendo por esa característica de estado péndulo que ha mantenido durante todo este tiempo. De hecho, en este momento hay un virtual empate en Carolina del Norte, hay encuestas que dan ganador a Trump, encuestas que dan a Harris por 1 o 2 puntos que coinciden incluso con el error muestral de esos sondeos. Los medios en Estados Unidos siempre hablan de tendencia histórica. ¿Cuál es la tendencia en ese estado a la hora de elegir? Muy parecido a la de Carolina del Sur, cambió drásticamente a raíz de la lucha por los derechos civiles durante los años 60, los derechos sobre todo de los afroamericanos, porque este era un estado tradicionalmente muy demócrata. A partir de 1968 solamente han ganado los candidatos republicanos, con la excepción de Barack Obama en 2008, porque en 2012 no fue él el ganador. Eso sí, la brecha se ha cerrado. En el año 2000 eran hasta 14 puntos porcentuales los que tenían al candidato republicano por encima del demócrata. En este momento, o para las últimas elecciones, Trump superó en este estado a Biden por unos 2 puntos porcentuales solamente. Ahora, ¿cuáles son las particularidades que presenta ese estado? Es interesante hablar de esto porque son muchísimas. Por una parte, es el estado que aporta la segunda población rural más grande de Estados Unidos. Eso impone una serie de desafíos que lo diferencian de otros estados y una necesidad de construir una oferta electoral acorde a ese tipo de características. Por otra parte, está el tema de la inmigración. 8.9% de la población de los 10,9 millones de habitantes de Carolina del Norte son inmigrantes. De hecho, aquí se estuvo desarrollando una contienda muy fuerte en torno a la ley HB 200, que obligaba a los sheriff de cada uno de los condados a colaborar con migración, con el ICE, para poder deportar o para poder detectar a aquellas personas que tuvieran una condición que los dejara elegibles para ser deportados. 18 sheriff de condados que eran demócratas se habían negado abiertamente a esta colaboración con las autoridades federales en materia migratoria, y ahora la mayoría republicana de las dos cámaras en Carolina del Norte ha aprobado esta ley HB 200 que los obliga a colaborar. Por otra parte está el tema de los derechos reproductivos, que incluso fueron escenario de una contienda importante el año pasado, porque el gobernador Roy Cooper vetó una ley diseñada por esa mayoría republicana que coartaba el derecho al aborto. Y otro tema importante que se ha dado aquí, que ya podríamos hablar que es de pequeña política, es el tema en torno a Mark Robinson, que es el candidato del Partido Republicano a ser gobernador de este estado, que recordemos aparecieron unas participaciones suyas en un foro pornográfico en las cuales él se consideraba un nazi negro y decía, por ejemplo, cosas como que Adolf Hitler había hecho cosas mucho más importantes que Martin Luther King. Últimamente ha tratado Donald Trump de deslastrarse de la figura de él, aunque no se sabe si realmente le ha herido sus posibilidades de ser electo, pero sí ha hecho esfuerzos importantes por deslastrarse, como ha hecho también Kamala Harris por tratar de vincularlos para aprovechar ese episodio.